El próximo 3 de marzo, millones de personas alrededor del mundo mirarán al cielo y verán algo impactante, una luna roja. Un fenómeno que científicamente se explica como un eclipse lunar, pero que bíblicamente siempre ha sido interpretado como una señal. Lo que casi nadie está diciendo y pocos saben es que ocurrirá justo después de la fiesta judía de Purim en Israel. ¿Es casualidad o es una señal profética en medio del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos? Y la pregunta es inevitable: ¿es solo una coincidencia astronómica o estamos ante una señal profética en medio del momento más tenso que vive el mundo actual? Un mundo donde Israel enfrenta las amenazas directas de Irán, mientras Estados Unidos se posiciona militarmente en la región. Hoy no vamos a hablar de teorías conspirativas. Hoy vamos a mirar la historia, la Biblia, el calendario hebreo y conectar los puntos, porque sin duda Dios está en el asunto. Porque a veces las señales no gritan, solo susurran para quienes están atentos. ¿Qué es la luna roja? Desde el punto de vista científico, una luna roja ocurre durante un eclipse lunar total. Es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa, y la atmósfera terrestre filtra los rayos solares, tiñendo la Luna de un tono rojizo. Por eso también se le llama luna de sangre. La ciencia lo explica con física, pero la Biblia lo interpreta con lenguaje profético. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 31 se lee: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. En Hechos 2, el apóstol Pedro repite exactamente la misma profecía. Y en Apocalipsis 6, cuando se abre el sexto sello, dice: el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es decir, en toda la Escritura, cada vez que la luna se vuelve roja, aparece asociada a tiempos de crisis, juicio, guerra o intervención divina. Nunca aparece como un simple detalle decorativo. Siempre aparece como una señal en los cielos. ¿Qué es Purim? Para entender por qué esta fecha es tan importante en Israel, tenemos que viajar más de 2500 años atrás. Purim es una de las fiestas más importantes del calendario judío. Conmemora la historia narrada en el libro de Esther. Una historia real, histórica, documentada incluso por fuentes persas. En esa historia, el pueblo judío vive bajo el dominio del imperio persa. Un imperio gigantesco, poderoso, que abarcaba desde la India hasta Etiopía. El rey del imperio persa se llamaba Asuero, y su esposa, la reina, era una joven judía llamada Esther. Pero nadie sabía que ella era judía. Nadie sabía que era parte del pueblo que estaba a punto de ser exterminado. Porque un hombre malvado llamado Amán, alto funcionario del imperio persa, convence al rey Asuero de firmar un siniestro decreto. Un decreto legal, oficial y sellado, redactado para poder exterminar a todos los judíos del imperio en un solo día. Ese día, Amán planeaba exterminar a hombres, mujeres y niños. Un genocidio completo perfectamente planeado. Pero el detalle profético es este: el imperio persa es el territorio de lo que hoy conocemos como Irán. Y esto no es simbólico, no es espiritual, es relato geográfico, histórico y real, perfectamente documentado. La mayor amenaza contra el pueblo judío en la antigüedad vino desde Persia. Y hoy, el mayor enemigo declarado de Israel es Irán. Y no es coincidencia, es profecía bíblica. En la historia de la reina Esther ocurre algo extraordinario. Dios no aparece mencionado ni una sola vez en todo el libro. No hay milagros divinos visibles. No hay fuego bajando del cielo. No hay ángeles que traen mensajes del cielo. Pero lo extraordinario es que absolutamente todo cambia repentinamente. Esther se presenta ante el rey para denunciar la conspiración. Amán es desenmascarado. El decreto se revierte. Y el mismo Amán termina colgado en la horca que había preparado para los judíos. Purim significa literalmente suerte o destino, porque lo que estaba destinado para destrucción se convirtió en liberación. El día de muerte para los judíos se convirtió en día de celebración. Y por eso hasta hoy, los judíos celebran Purim con alegría, recordando que Dios siempre está operando detrás del escenario. La coincidencia sin duda es impactante. Este año,
Purim termina el 3 de marzo al caer el sol en Israel. Y la luna roja ocurre el 3 de marzo al anochecer. Es decir, la fiesta que recuerda la liberación del genocidio termina justo antes de que el cielo se tiña de rojo. La sangre aparece justo después del día de la salvación. Esto bíblicamente es extremadamente simbólico. Porque en la Escritura, la sangre siempre representa guerra, juicio, pacto, sacrificio e intervención divina. Es como si el calendario de los judíos dijera: recuerda lo que pasó en Persia, porque vuelve a haber tensión con Persia. Recuerda lo que Dios hizo entonces, porque lo volverá a hacer otra vez. Repasemos el escenario actual. Hoy, el mundo vive uno de los momentos geopolíticos más tensos desde la Guerra Fría. Irán ha declarado públicamente, en múltiples ocasiones, que su objetivo es la destrucción total del Estado de Israel. Para ello, financia constantemente a grupos armados alrededor de sus fronteras. Además, desarrolla tecnología nuclear. Y se ha posicionado estratégicamente en toda la región. Israel, por su parte, vive en estado de alerta permanente y siempre dependiendo del cuidado divino. Con uno de los sistemas de defensa más avanzados del mundo. Y con una población que sabe que su existencia siempre ha sido amenazada. Pero Estados Unidos entra como el actor clave, con sus bases militares en Oriente Medio. Con sus enormes portaaviones, con la más sofisticada tecnología, con una política de alianzas estratégicas en la región. Nunca antes en la historia moderna, las tres piezas del tablero profético estuvieron tan alineadas para afrontar un escenario bélico y la vez profético. Hablamos de Persia, Israel y una potencia global. Exactamente como en el libro de Esther. Así que podemos hablar de un paralelismo profético. Veamos esto con calma. En el libro de Esther, Persia amenaza a los judíos. Hay un malvado decreto de exterminio. El pueblo judío no ve a Dios, pero Dios actúa. Y el enemigo cae derrotado y ejecutado por su propio plan. Tras la intervención de la reina Esther, viene la liberación del enemigo. Hoy, Irán amenaza con destruir a Israel. Hay amenazas reales de destrucción inminente. Parece que no vemos a Dios intervenir. El mundo está expectante por la decisión final de Donald Trump. En el cielo, la luna se tiñe de rojo justo después de Purim. La estructura profética es casi idéntica. No significa que mañana vaya a empezar una guerra mundial. No significa que esto sea el fin del mundo. Significa algo mucho más profundo. Los patrones bíblicos se están repitiendo. Y cuando los patrones se repiten, es porque Dios le está recordando algo a Israel. En Génesis 1, verso 14, Dios dice: haya lumbreras en el cielo, para señales, para estaciones, para días y para años. La palabra señales en hebreo es ot, que significa una marca, advertencia o indicador. Es decir, Dios mismo diseñó el cielo como un reloj profético. Las fiestas judías están en el calendario lunar. Los eclipses involucran al sol y la luna. Las señales se dan en los cielos. Nada de esto es aleatorio. La luna roja no aparece en cualquier día. Aparece justo después de Purim. En medio de una crisis global sin precedentes, cuya resolución está en manos de un solo hombre. Y con Persia, Irán, otra vez en el centro del conflicto. Pero atendamos al mensaje real. Este video no es para generar miedo, no es para crear paranoia, no es para decir que sabemos lo que va a pasar. Es para recordar algo fundamental. Dios sigue gobernando la historia, aunque no se le mencione, aunque a veces no se le vea, aunque parezca que el mundo está fuera de control. En Esther, Dios no habló directamente, pero salvó a una nación. Hoy, Dios tampoco habla audiblemente, pero el cielo sigue hablando con hechos. Es muy posible que estemos viviendo uno de esos momentos, que la historia recordará como un punto de inflexión. Porque cada vez que Israel estuvo al borde de la destrucción, algo inesperado ocurrió. Cada vez que Persia quiso borrar al pueblo judío terminó cayendo. Y cada vez que la Biblia habla de lunas rojas, es porque algo importante está por manifestarse. La verdadera pregunta no es, ¿qué va a pasar en el mundo? La verdadera pregunta es, ¿estamos espiritualmente despiertos para entender los tiempos que estamos viviendo? Porque las señales no son para el mundo incrédulo, son para nosotros los creyentes.